considera, y muy bien, considera, ¿sí?, que la filosofía debe estar dentro de la literatura y la literatura debe estar dentro de la filosofía. Es decir, ambas deben de amalgarse, ¿no? De tal manera que el sujeto cuando lea, ¿no?, se convierta en un solo personaje, ¿no? ¿Cierto? Y logre inventar, entre otras cosas. Que es más o menos lo que yo le lograba interpretar a Richard Rorty, ¿no? Ese pragmatismo que él plantea precisamente de convertir la filosofía en literatura, ¿no?, y la literatura en filosofía equivale al gran reto que él nos dejó y que, pues, en cierta forma yo diría que se está tratando de plasmar en algunos escritos y sobre todo a nivel de la filosofía de los niños, pero no ha llegado a su punto máximo, ¿no?, entre otras cosas. No sé tú qué opinas de esa cuestión. No, pues no vamos a llegar a un punto máximo porque incluso a Rorty lo acusan de haber deslegitimado como el saber filosófico y de alguna manera, pues, yo pienso que en el trasfondo mismo de la discusión también está la idea de la contingencia del lenguaje, ¿sí? Porque ese era el debate con los positivistas lógicos, ¿sí? El criterio de verdad de fondo que estaban ahí en todas esas verdades lógicas, incluso, pues, Rorty se apoya en Wittgenstein y en los juegos de lenguaje para romper un poco también ese rango, ¿sí? El otro autor que le da de alguna manera, pues, como la piedra de toque ahí, pues, va a ser Davidson, ¿sí? Porque de alguna manera, pues, Davidson trabaja el asunto mismo del significado, ¿sí? Y como las reglas previas hay que hay con respecto a los usos de comunicación, ¿sí? Entonces, digamos que en Davison hay una tesis de la contingencia, ¿sí? ¿Sí? Y establece como una posibilidad de ver como unas especies de metaléxicos y, o sea, es que es un poco más complejo el asunto de lo que uno cree, ¿sí? Entonces, sobre esa base, digamos que pues le van quitando un poco de piso al asunto, ¿sí? Porque pues precisamente en ese libro está toda la discusión de fondo, pues, con lo que queda de analítico de Rorty, ¿sí? Y se va abriendo paso a paso el debate, ¿sí? Pues digamos que pues un debate pues que va a ser necesario y que él afronta también teniendo en cuenta los alcances mismos que van a tener libros como La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, que también le van a aportar otro criterio desde otro ámbito que es el ámbito de la ciencia al hecho mismo de lo que uno discute en filosofía del lenguaje, ¿sí? Entonces, pienso que el centro de todo eso pues está en la idea de contingencia, ¿sí? Y cómo pues esa idea de contingencia se va a expresar enfáticamente en el lenguaje, ¿sí? Y pues, como les decía, pues Davidson va a ayudar un poco más a eso, ¿sí? Entonces, va a permitir que pues, se piensa en otras concepciones, ¿sí? Dentro de lo que trasciende, pues, de un giro a otro, ¿sí? Porque estamos pensando de un giro lingüístico a un giro narrativo, ¿sí? Que es el giro que se va a dar ahí de fondo, ¿sí? Y pues, es difícil porque hay que aislar condiciones de posibilidad, niveles de contingencia y establecer como otros vínculos ahí que van a ser un poco más difíciles, ¿sí? Y hay algo particular ahí, ¿sí? Que ya lo había tratado, pues, a fondo, pues lo trató, pues, me parece que, pues, estos textos son de vieja data de trabajo con un profesor de la universidad y cuando yo me formé en el pregrado, y de alguna manera, pues, él siempre nos hizo relevancia en el manejo de estos temas, Jorge Sierra, sí, y él establece, pues, que hay una diferencia ahí de fondo, sí, y dice que pues, la filosofía y la ética pues se van a resistir a un tratamiento de fondo pues que sistemático y teórico, ¿sí? Son narrativas totalmente pues distintas, ¿sí? Entonces, sobre esa base habría que mirarlo, ¿sí? Sobre el nivel de contingencia que están ahí establecidos, ¿sí? Si hablamos del lenguaje, ¿sí? No sé si está claro del todo, lo que pasa es que no me quiero como meter ya en temas como más espinosos ahí de fondo, ¿sí? Pero sí, ese es un libro fundamental ahí que hay que revisar y que, pues, de cierta manera, pues, revisamos ahí
la formación en pregrado. O sea, yo pienso que Rorty es un autor que hay que estudiar, ¿sí? Que hay que estudiar en todo el sentido de la palabra y que es esencial para una formación de pregrado, por todo lo que aporta, ¿sí? Entonces, sobre esa base, pues, ese es como el criterio mismo de discusión, ¿sí? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, bien, bueno. Lucho, o sea que lo que está planteando Camilo entonces, y según la reflexión tuya, es que la filosofía está dentro de la literatura y la literatura está dentro de la filosofía. Quiere decir que una obra magna como la Ilíada, o como 100 años de soledad, o como Homero, o como Dante, o como Shakespeare, lo que está diciendo en el fondo es que se está tratando a la condición humana como la dignificación de la filosofía, y como el artista, editor, refleja esa situación de una comunidad, entonces lo que está haciendo es una reflexión filosófica por intermedio de una narrativa, y esa narrativa se me está convirtiendo en una filosofía como el Sartre, pero también se me está convirtiendo la filosofía en una narrativa, y esa narración también está dando la posibilidad de un desarrollo dignificativo de la condición humana. Entonces hay una vinculación de lo que llama Gutiérrez y Girardot de una estética dentro de la filosofía y la filosofía dentro de una estética. O sea, que en el fondo no hay ya, entonces, según estos planteamientos, ninguna diferencia entre filosofía y literatura. Digamos que, para no ponerlo en eso, digamos que están en conversación, ¿sí? O sea, el hecho mismo de que Rorty nos plantea como la posibilidad misma de que estemos en conversación, y que la filosofía tampoco sea el centro mismo de toda esa dote de saber, sino que a los que la gente pueda acudir como tal, ¿sí? Y que permiten como establecer esos vínculos, ¿sí? Entonces, sería bastante cercano a lo que estás planteando, ¿no? Así, de alguna manera. Porque es que uno ve que todo pueblo tiene su libro. Grecia tiene su Homero, Roma tiene su Dante, Inglaterra tiene su Shakespeare, América Latina tiene su García Márquez. O sea, son obras que han dado que pensar a la humanidad, y a través de las imágenes de Cervantes, Cervantes en España. Es decir, todo eso nos está indicando que hay como una reflexión más de la literatura en América Latina, para poner el ejemplo en García Márquez, que en filosofía. Nosotros somos mayores de edad más en literatura que en filosofía, a pesar de tanta bulla y bombo que se le da a la filosofía de la liberación en América Latina. O sea, el planteamiento entonces más asequible a nosotros de Rorty sería la reflexión literaria como mayoría de edad para entender bien y mejor nuestro mundo, que una filosofía canalla que está cogiéndose todos los planteamientos de filosofías extranjeras sin consultar un mundo real de nosotros. En el término canalla de Castro, que nos consideran a nosotros los tontos. Ese libro importante de Castro, El canalla y el tonto, es la reflexión de los canallas, y los tontos nos la chupamos desde el punto de vista filosófico. En ese sentido, en América Latina, no sé, Camilo, ¿tú qué piensas? La filosofía se ve más en las obras de teatro, en la poesía y en la literatura que en la filosofía misma. Ahí pongo para un poquito picotear aquí y meter un poco el veneno para hacerlo hablar más, sí, porque todavía nos faltan. Podríamos pensar también o sea, guardando las proporciones como un rango de apertura a